Para que una persona desde cero, ¿cómo le explicamos qué es el Bitcoin? Bitcoin en realidad es un protocolo, una serie de reglas digitales, informáticas, inmutables. Nadie puede cambiar de forma unilateral. Trabajas, ahorras y aún así sientes que no controlas tu dinero. Internet transfiere información, transfiere datos y en este caso Bitcoin transfiere valor. Comisiones, inflación silenciosa, reglas que cambian y promesas que se rompen. ¿Y si la propiedad en el siglo XXI no fuese lo que crees? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un activo que sea 100% limitado. Todo lo que hay en el mundo se puede encontrar más o crear más. En el caso de Bitcoin, no. Independientemente de la demanda que haya, independientemente de la gente que quiera Bitcoin, solo habrá 21 millones de Bitcoin y eso nunca ha pasado a lo largo de la historia con absolutamente nada. Hoy viene Adrián Bernabeu, autor de Bitcoinismo, para hablar de riqueza que no pide permiso, de errores reales y de decisiones que te devuelven el control. Nada de dogmas, método, riesgos y hábitos para no quemarte en el camino. ¿Qué te hizo de repente decir, o sea, voy a dejar todo, voy a empezar a informarme del Bitcoin hasta llegarte al punto de que has escrito un libro? Es porque está muy relacionado con el concepto de libertad. Si alguna vez pensaste, tiene que haber otra forma, este episodio es tu mapa. ¡Empezamos! Muy buenas, Adrián, bienvenido. Gracias por invitarme, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien, con muchas ganas. Iba también escuchando alguno de tus podcasts y dándole vueltas con lo que hablaríamos y con muchas ganas, Darío. ¿Desde dónde has venido? Porque hemos estado hablando y tienes ahora muchos viajes pendientes, pero también me gusta muchas veces que sepan de qué zonas venís, la audiencia. Cuéntanos un poco desde dónde vienes y un poco también cuáles los próximos viajes que vengan para que también vean la trascendencia del mensaje que tú hoy nos vas a trasladar. Yo soy alicantino, nací en Alicante, pero llevo desde los 18 años sin vivir allí. Ya tengo 35, son muchos años en los que he estado fuera de mi ciudad natal. Ahora justo vengo a Zaragoza, que es donde estamos ahora mismo, pero vengo de Madrid porque este fin de semana ha sido el evento más grande de España de Bitcoin, que se llama la Watch Out Bitcoin. Van unas 500 y pico personas más o menos de asistencia. Antes de eso he estado en Canarias y así sucesivamente. Después de aquí de Zaragoza voy a Barcelona, o sea, mañana a otro evento en Barcelona. Y en unos días me voy a Paraguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, México. Allí son los eventos más grandes de cada uno de los países relacionados con Bitcoin. Para que te hagas una idea, por ejemplo, el de Argentina es el evento más antiguo de Bitcoin en 2013, que es la BitConf, y ahora están asistiendo unas 15.000 personas. Así. O sea que son eventos grandes y bueno, pues me invitan por el tema del libro y para charlar sobre Bitcoin y dar pues contenido y difusión sobre ello. Muchas veces en España nos parece que somos el centro del mundo y luego muchas veces vas a actos de otros países de habla hispana, de Sudamérica, y te das cuenta, yo por muchos invitados que vienen o incluso conocidos que sé que trabajan también en países de Sudamérica y te quedas alucinando. Sí. De la cantidad de gente que se mueve. Sí. Y en este mundo es también por necesidad. Es decir, fíjate que hemos nombrado a Argentina. Argentina tiene una inflación enorme desde hace muchos años. Entonces la gente, ya sabes, la necesidad agudiza el ingenio y la gente se busca la vida como sea para poder realmente para sobrevivir. Cuando tú tienes una inflación que literalmente en cuestión de meses lo que con el mismo dinero comprabas un cartón de leche no te da para uno, o mejor dicho, cuando comprabas dos puedes comprar uno con el mismo dinero. Claro, dices, esto no es normal, o sea, tengo que buscar alguna opción y pues la gente se busca la vida como sea y bueno, Bitcoin también ayuda en cierto modo a esto. Eres autor del libro Bitcoinismo, que saldrán en determinados momentos cosas del libro que has escrito. No quiero adentrarme ahora porque quiero, como hemos hablado, hacer esta charla desde... Bueno, lo primero ya te he dicho que mi desconocimiento es muy alto en el apartado de Bitcoin. Aunque soy inversor, que ya lo he reconocido, invierto una pequeña parte de las inversiones que hago todos los meses van a Bitcoin. O sea, alguien la quiere saber, pues es en torno a un 8 o un 9% del valor de las inversiones, pero yo reconozco que
que tengo un alto desconocimiento del mundo de Bitcoin. Entonces, pero si has dado esos pasos, quiere decir que ya estás mucho más adelantado que la media. Es decir, la mayoría de gente ni siquiera ha dado esos pasos, así que también enhorabuena por ello, Darío, porque... ni siquiera se lo plantea. Claro. Pero bueno, yo aquí siempre les trato de incentivar para que inviertan, no les digo en qué, que cada uno haga lo que entienda, pero hoy como lo vamos a hacer de una forma básica para que la audiencia pueda recepcionar y a ver si podemos conseguir que salga pues con un poquito más de conocimiento sobre el Bitcoin y así podrá decidir mejor si le interesa adentrarse, si no, si le interesa invertir en Bitcoin o no. Vamos a ir un poco a esos mitos y esas realidades. Háblame de cuáles de las cosas que escuchamos del Bitcoin es un mito. Vamos a háblame, por ejemplo, 2 o 3 cosas que son claramente mitos y 2 o 3 cosas que se comentan y son claramente una realidad. Pues... A mí cada vez me cuesta más pensar en los mitos, porque ya no, a veces me cuesta volver, digamos, a los inicios. Me parece mucho más fácil resolver cuestiones que vayan surgiendo, que a veces a mí me cuesta extrapolar. Pero hay muchas personas que piensan en Bitcoin como una inversión y no tiene por qué. Es decir, del mismo modo que el petróleo no es una inversión, sino que puedes invertir en petróleo, pero no es una inversión en sí mismo. O sea, el petróleo no se ha creado para invertirlo. O el oro en realidad es una materia prima. Es un material que está en el planeta. Espero que te esté gustando el podcast. Ya sabes que en Emprende Radio queremos que vivas mejor y saques el mayor rendimiento a tu dinero. Por eso quiero hablarte de Trade Republic, un banco alemán con más de 8 millones de clientes, que te da en su cuenta de ahorro, simplemente por tener ahí el dinero, un 2% sin condiciones. Y si quieres dar el siguiente paso, puedes invertir en ETFs o acciones desde solo €1, sin comisiones. Y lo mejor de todo es que su tarjeta Visa te devuelve un 1% de todas tus compras y te lo reinvierte automáticamente en tu inversión favorita. Además, si activas la opción de redondeo, podrás ver cómo tu dinero crece día a día y trabaja por ti. Yo ya estoy dentro. Por eso te dejo un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Así podrás descargarte la aplicación y ver cómo tu dinero trabaja por ti con Trade Republic. Seguimos con el episodio. ¿Puedes invertir en oro? Sí. ¿Es una inversión como existencia de que ese producto se ha creado como inversión? Pues no. O una acción de Apple. Es decir, Apple es una empresa que produce tecnología, pero no es una inversión. Es verdad que puedes invertir en ello. Y eso a veces se confunde. La gente cree que Bitcoin se ha creado para invertir en Bitcoin. No. Bitcoin tiene muchas utilidades, que si quieres luego podemos profundizar en ellas, y tú si quieres puedes adquirir parte de este activo, porque muchas de esas utilidades y muchos de esos beneficios o características te ayudan, pues te protegen de la inflación, te protegen de la confiscación, te protegen de muchas casuísticas que la propia economía genera. Así que ese es el primer mito, ¿no? Creer que Bitcoin es una inversión y ya está. Es una de las cosas que también profundizo en el libro y explico los motivos más profundamente. No sé si tú tienes alguno en mente que quieras compartirme, alguno que hayas escuchado así seguramente entre tus amigos o... He escuchado un poco de todo desde el desconocimiento, porque yo creo, vamos si quieres por perfilarlo un poco. Yo estoy pensando ahora mismo, mientras me estabas hablando, y estaba pensando un poco lo que te quería preguntar, y digo, ostras, es que si yo tuviera aquí a mi padre o a mi suegro, mi suegro ha trabajado durante mucho tiempo en el Banco de España, pero ostras, todo el tema de las criptomonedas es como muy reciente, ¿vale? ¿Cómo les explico qué es el Bitcoin? O sea, ¿qué es? Para que una persona que desde cero, ¿cómo le explicamos qué es el Bitcoin? Esta pregunta es ultra interesante y súper profunda. De hecho, es extremadamente complicado resumirlo en poquitos segundos o en pocas frases, del mismo modo que es extremadamente difícil de resumir qué es Internet, por ejemplo. Porque claro, Internet tiene ciertas utilidades, pero casi cualquier respuesta corta se queda vaga. Es decir, si yo te digo Internet sirve para ver vídeos en YouTube, pues sí, es verdad, pero no es lo único. Internet sirve para enviarse emails, pues sí, pero no es lo único. Casi cualquier respuesta que pueda darte es vaga. Entonces, Bitcoin en realidad es un protocolo, del mismo modo que Internet es un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Una serie de reglas
básicamente, y en este caso digitales, informáticas, un programa, un software que tiene unas reglas, en este caso, inmutables, es decir, que nadie puede cambiar de forma unilateral, del mismo modo que ninguna empresa puede decir, pues ahora cambio Internet. No, Internet ya está de una forma descentralizada en el mundo a través de un protocolo que es TCP/IP, y quien quiera puede utilizarlo de forma libre y quien no. Del mismo modo pasa con Bitcoin. Quien quiera puede utilizar ese protocolo y quien no, pero no depende de una empresa, no depende de una persona, no depende de nadie en concreto que pueda modificar de forma unilateral ese protocolo. La diferencia, digamos, de Internet a Bitcoin es que Internet transfiere información, transfiere datos, independientemente de las fronteras y del tiempo, puede transferir cualquier tipo de información, y en este caso Bitcoin transfiere valor. Y eso nunca había existido a lo largo de la historia de la misma forma en la que lo hace Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, esto modifica un montón de cosas en el mundo, de cómo nos comportamos como seres humanos, de qué es lo que pasa a nivel económico, a nivel social, incluso a nivel político. Está modificando las reglas geopolíticas, que si quieres también podemos entrar en cuáles son los aspectos en los que toca Bitcoin y cómo está modificando el mundo, que de ahí viene la palabra bitcoinismo, porque cambia la era de lo que entendíamos hasta este momento como humanidad. Y principalmente lo hace por dos aspectos, aunque podemos hacer más, pero me gusta nombrar dos en concreto. Uno de ellos es que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un activo que sea 100% limitado, es decir, todo lo que hay en el mundo se puede encontrar más o crear más. La gente no reflexiona sobre esto, pero si hay más demanda, por ejemplo, de mesas o de micrófonos o de cualquier otra cosa que te puedas llegar a imaginar, se puede fabricar más, se puede incluso el oro se puede encontrar más, si hay más incentivos, se puede destinar más recursos, se puede destinar más inversión a seguir profundizando para encontrar más oro, y eso está incentivado por, imaginemos que cuanta más escasez hay, más sube ese precio, en este caso del oro, y más incentivos hay a destinar más recursos para poder encontrar más. En el caso de Bitcoin, no. Independientemente de la demanda que haya, independientemente de la gente que quiera Bitcoin, solo habrá 21 millones de Bitcoin, y eso nunca ha pasado a lo largo de la historia con absolutamente nada. Es la única, es lo que se le conoce como la escasez absoluta. Es una propiedad que es finita y que esa finitud no puede ser modificada. Eso nunca lo habíamos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y en segundo, hay muchos más motivos, pero otra de las cosas que nunca habían pasado a lo largo de la historia es que todo, absolutamente todo, y te pregunto, Darío, bueno, termino y luego te pregunto, todo había sido posible de arrebatar por una fuerza mayor. Es decir, todo lo que tenemos, en realidad, en última instancia, no es nuestro. Siempre ha sido expuesto a que un poder superior nos lo pueda arrebatar. Por ejemplo, en el feudalismo, las tierras pertenecían a un rey feudal, que era quien tenía la propiedad real, y cedía, digamos, a los campesinos que puedan labrarla, pero esos campesinos normalmente no tenían la propiedad. Sí es verdad que podían usar esa tierra, tenían algo parecido a lo que nosotros entendemos jurídicamente como un usufructo, es decir, tiene el derecho de uso y disfrute, pero no la tenencia real. Y desde el feudalismo, es decir, desde la Edad Media incluso, pues las propiedades han sido algo parecido. O sea, tú en tu cuenta bancaria vas a encontrar la palabra titular, pero no vas a encontrar la palabra propietario. En ninguno de los contratos, ni en tu app del móvil, en ningún sitio vas a encontrar, porque realmente no eres el propietario. Eres el titular de esa cuenta y de lo que hay en esa cuenta. Pero el propietario es el banco. El banco puede congelarte los fondos, el banco puede hacerte un corralito y dejarte sin esos fondos, puede incluso confiscártelo por si has dejado una multa sin pagar o por si debes algo a alguien. O sea, en realidad pasa lo mismo también con tu propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria puede ser confiscada, está en un registro de la propiedad y en realidad, justamente, si es necesario, puede ser arrebatada. De hecho, en el artículo de la Constitución 128 dice claramente que toda la riqueza del país, en España,
sea en la forma que fuere y sea de quien, o sea, da igual que sea una entidad jurídica, una persona física, lo que sea, está a expensas del interés general, que le llaman, ¿no? O el interés social. Básicamente, si el Estado lo ve necesario, ese es el interés, va a ser, deja de ser tuyo y pasa al interés general. Entonces, absolutamente todo lo que existe puede serte arrebatado, excepto Bitcoin. Bitcoin es el primer activo, la primera cosa, el primer bien. Quiero hacer un impasse para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada mes nuestra factura de electricidad está subiendo más. Por eso quiero hablaros de uno de mis proyectos, Ahorra con Energía. Es una consultoría energética que lo que hace es que sus clientes cada día paguen menos por su factura de electricidad y está consiguiendo rebajas en la factura de más de un 30%. Hay una estadística que está clara, y es que más de un 90% de los suministros están pagando de más. Por eso queremos dejaros un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado para que podáis enviar una factura reciente y en menos de 5 minutos sepáis cuántos vais a ahorrar. Seguimos con el episodio. Correctamente atesorado, correctamente custodiado, autocustodiado, se convierte en un activo inconfiscable. Y eso nunca había pasado a lo largo de la historia. Has dicho algo que mientras lo estabas diciendo luego además lo has reseñado, pero que es que muchas veces las personas nos pensamos que tenemos un piso y que es de nuestra propiedad, pero cada vez el Estado habla con más soltura de expropiar bienes. Efectivamente. Y no sería la primera vez que pasa. O sea, me refiero que al final tú estás pagando tu hipoteca de la vivienda, tú te piensas que es tuya, que eso no te lo puede quitar nadie una vez que lo hayas pagado, pero que cada vez en la clase política con más naturalidad y vamos, y con todo el desparpajo del mundo y sin ningún reparo, hablan de expropiar bienes basándose en el interés general, que el interés general es interés del presidente del gobierno de turno, del Estado, de la administración pública. Lo que dicte el que esté... O sea, del ser superior, o sea, que estamos en el feudalismo. Tal cual. Simplemente que nos hacen creer que es nuestro, pero que al final es nuestro mientras a ellos les convenga que sea nuestro. En el momento que no les convenga que sea nuestro, pues lo pondremos un poco en duda. Has hablado de los 21 millones de unidades de Bitcoin. Y aprovechando eso, porque muchas veces decimos las cosas y pensamos que la gente tiene la misma información que tenemos nosotros, pero no la tienen. ¿Cuáles son esas características que tiene el Bitcoin? Aparte de que de esos 21 millones de unidades, que hay un límite y llegará un momento que habrá un límite y que ya no habrá más movimiento porque ya se habrán adquirido todas las unidades, entiendo yo. No es exactamente así. O sea, la gente... Mira, aprovechando aquí eso que te he dicho, dinos cuáles son las características en sí para que la gente las entienda. Pues es muy largo. Es muy largo y realmente le dedico muchas páginas en el libro a detallar todo esto, pero vamos a tocar algunas de ellas y de hecho lo enlazamos también con que esto también es un mito, lo que acabas de comentar, de que la mayoría de personas piensa que porque se hayan emitido ya están en manos de alguien y por lo tanto ya se ha acabado todo. No tiene nada que ver. Imagínate que ya no construyéramos ninguna casa más o que hubiéramos encontrado todo el oro del mundo. O sea, que no haya más por producir no quiere decir que ya no se vayan a intercambiar de manos o que ya no se puedan... de hecho, valdría más, ¿no? O sea, pongámoslo más escasez. Pongámoslo en el oro o en un diamante o en alguna cosa que tocamos más en un día o en una vivienda. Si de repente no queda más oro, la gente querrá tener eso que los demás no tienen. O sea, que los demás no pueden acceder, con lo cual podría llegar al punto que podría ganar valor, aunque no se estuvieran emitiendo más. De hecho, así es. Es más, como ya tenemos esa información de antemano, es decir, ya se conoce que habrá 21 millones, la gente que lo conoce, o hay otra gente que no, pero ya se está poniendo, eso se refleja en el precio, a veces se llama que está descontado. No está totalmente descontado en el precio porque no mucha gente lo sabe, o sea, es algo conocido, pero no todo el mundo, como bien has dicho, seguramente para la primera persona, habrá mucha gente que lo esté escuchando por primera vez, pero efectivamente eso se ve reflejado. La escasez de un activo junto a la demanda pues hace que se vea reflejado en precio. Por eso se ve muy claramente con la vivienda, o sea, si no
se construye más vivienda, si no hay más oferta, que se le llama, todo va de oferta y demanda en este mundo, todo va de oferta y demanda. Si no hay más oferta y hay la misma demanda o más demanda, se ve afectado en el precio. O sea, va el precio. Es algo que está pasando ahora. Me refiero en la vivienda. No es que no se esté construyendo nada, pero se está construyendo mucho menos de la demanda que hay. Así es. A ver, tampoco es tan difícil de entenderlo. Si cada vez llega más gente a España, entre los que nacemos y la gente que viene de fuera, y se está limitando la construcción de vivienda, y todos queremos vivir en las ciudades porque no queremos vivir en las zonas rurales, o sea, que tampoco tan complicado. O sea, y es lo que al final está sucediendo un poco con la vivienda, que se está disparando. Eso es, ese es el motivo por el que la misma vivienda específicamente con los mismos metros cuadrados, con los mismos materiales, con todo, en el centro de Madrid, en la Gran Vía, no vale igual que en un pueblo de Teruel, a pesar de que sus características constructivas sean las mismas, pero es mucho más escaso en ese lugar y mucho más demandado, sobre todo mucho más demandado, ¿no? Entonces, como todo va de oferta y demanda, eso también se ve reflejado en Bitcoin. Bitcoin cumple con esas reglas también. Conforme estábamos hablando de esto, que en la vivienda se ve mucho, me ha venido a la cabeza todas las personas estas que dicen que no se tiene que permitir que la gente especule con la vivienda, con no sé qué, con las inversiones. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú ves que al final, ves mal que se especule, que la gente intente ganar dinero haciendo una inversión, que en ese caso es una inversión inmobiliaria? ¿O crees que es algo que se tendría que racionalizar y que se tenía que ver que al final, si la gente quiere prosperar, ostras? Esto es súper interesante y muy mal entendido por la mayoría de personas, y me alegra mucho que me lo preguntes, Darío, porque la palabra especulación en realidad procede de ver de lejos. En realidad es tener la capacidad de visión a mayor extensión. Es decir, en realidad no es más que prever un posible o potencial futuro. Entonces, si entiendes este concepto, en realidad todos estamos especulando constantemente. Cuando hay una persona que hace una carrera universitaria especulando con que tendrá una salida mejor laboral, o cuando el dueño de un bar compra unas Coca-Colas, en realidad está especulando con que vendrán unos clientes a comprársela en algún momento. O cuando un chico tiene una cita con una chica, está especulando con que irá mejor la cita de lo que hasta ahora o que mejorará su relación, ¿no? O sea, en realidad, todo el rato, constantemente, de hecho, esa es la propia supervivencia del ser humano. O sea, sin especulación futura, no habríamos sobrevivido como seres humanos. O sea, no prosperaríamos. Claro, no prosperaríamos, porque no tendríamos una visión hacia futuro. De hecho, cuanto más acertado sea, mejor. Por lo tanto, cuanta más personas estén especulando, con el buen sentido de la palabra, porque se ha tergiversado el concepto de especulación, pero si todos conseguimos especular más acertadamente, mejor nos va a ir. Entonces, en realidad, si no se me malinterpreta, es mucho mejor que haya mucha más especulación, porque eso es mayor certeza hacia el futuro. Si Steve Jobs no hubiera especulado con hacer un iPhone y sacarle un gran rendimiento, pues ahora mismo no tendríamos los móviles que tenemos ya. Y todo el mundo quiere tener un iPhone o quiere tener, estoy haciendo publicidad aquí de gratis Apple, o tener un Samsung o un teléfono Android de última generación. Todo el mundo queremos eso, todo el mundo queremos prosperar. Es la parte que yo no entiendo de esto. Pero bueno, no te voy a embarrar ese terreno porque hoy tenemos mucha temática con el tema del Bitcoin y las criptomonedas para hablar y no me quiero meter en esos barrizales. ¿Qué te enamoró del Bitcoin? O sea, ¿qué te hizo de repente decir, o sea, voy a dejar todo, voy a empezar a informarme del Bitcoin, hasta llegarte al punto de que has escrito un libro, no de 50 páginas, o sea, un libro que se ve que es un libro trabajado, que te has documentado y que has creído además que podías aportar un gran valor escribiéndolo? Sí, son 7 años de información, 2 de filtrado y de análisis específico para poder plasmarlo y simplificarlo, sobre todo simplificarlo para cualquier persona. Pero bueno, aparte de la locura que supone escribir un libro de esas características, el motivo por el que a mí me cautivó, que no soy el único, es porque está muy relacionado con el concepto de libertad. Con el concepto de libertad y de autonomía, en cierto modo. Porque si tú tienes un activo, como hemos dicho, que es inconfiscable, si tú tienes un activo
que no depende de un lugar geográfico, que es decir, que tú puedes portar allí donde quieras sin tener que preguntar a absolutamente nadie, sin que ese sistema te pregunte a ti si, por ejemplo, eres una mujer en Irán, o eres un cubano, o eres un inmigrante, o cualquiera de tus características, o incluso si eres un niño de 14 años, o todo ese tipo de limitaciones que sí las tienes en otros sistemas, en sistemas bancarios o en sistemas de cualquier método monetario del mundo, pues es un arma increíble, o mejor dicho, una herramienta que te permite muchas de las cosas que sí se limitan en otro aspecto, ¿no? Entonces, oye, si tengo un formato de riqueza, un formato de valor que yo puedo llevarme a donde quiera, cuando quiera, que puedo transportarlo de la forma que quiera, que encima me protege de la inflación, me protege de la incompetencia política, es decir, si los políticos tienen por fe, por dogma, imprimir a la locura máxima y devalúan todo el ahorro que tenemos y nos empobrecen y hacen que todos los productos suban de precio, necesitamos sí o sí, casi tenemos la obligación de protegernos de alguna forma. Algunas personas lo llaman invertir, pero básicamente es protegerte contra la inflación. Es decir, depositar tus ahorros, tu excedente, aquello que mínimamente has podido labrar con tu trabajo, con tu esfuerzo, en algo que lo proteja de la inflación. Por eso la gente en España, por ejemplo, se vuelve loco con comprar inmuebles, o en Estados Unidos están más vinculados a la bolsa, por ejemplo, a invertir en un indexado, en el S&P 500, en la bolsa, en ese tipo de cosas, buscando ese refugio. O el oro también ha sido un activo durante toda la vida de refugio ante esa inflación. Y cuando te das cuenta de cuáles son las características que tienen cada uno de estos activos y los motivos por los que la riqueza fluye hacia esos activos, y empiezas a sacar conclusiones que son las que pongo en el libro. Oye, fíjate, estos activos tienen estas características, tienen estas, son así, pasa esto, pasa lo otro. Te das cuenta de que Bitcoin es el mejor activo que hemos tenido hasta el momento, hasta este momento. Entonces, cuando te das cuenta de eso, wow, esto es fortísimo. Es tan fuerte que yo considero que es, no solo yo, ahí también lo argumento con muchos otros autores y con mucha evidencia, que estamos en un momento de cambio generacional, de cambio social, de cambio político, económico y de era. Y de la misma forma en la que Internet ha cambiado el mundo por completo, o la imprenta de Gutenberg, o el fuego en la prehistoria. Estamos ante un hecho histórico que trae de repente una herramienta que modifica por completo la sociedad, porque nunca habíamos tenido un activo con estas características, una herramienta de este poder, ¿no? Entonces, ¿qué menos que profundizarlo al máximo? Y es que cuanto más lo conoces, más te enamora. Ha cogido tanta fuerza que ni las propias entidades bancarias ni los propios estados lo han podido frenar, que lo han intentado. Sí. Y es que se han unido de alguna forma. O sea, ya hay países que apoyan algunas criptomonedas, principalmente Bitcoin. Hay entidades bancarias en las que ya puedes estar invirtiendo directamente a través de la entidad bancaria Bitcoin. O sea, me refiero que al final es que hay fuerzas que tú no puedes ir en contra de ellas. Yo siempre pongo en el sector de la energía. Las grandes energéticas han estado luchando contra las renovables de forma continua. O sea, que han visto que no se puede ir contra eso. O sea, que es una fuerza mayor que incluso que la suya. Al final, que han hecho unirse y hacer negocio con ello, ¿no? Que no lo estoy criticando, pero que me refiero que al final no les queda otra. Y yo creo que en el tema del Bitcoin, principalmente, en las criptomonedas, pero especialmente en esta, que es la cripto que ha cogido más fuerza, es que ha sido tan grande la ola que se ha llevado toda la fuerza que la han intentado. Bueno, países como Estados Unidos, me refiero que no estamos hablando de un país chiquitín en concreto de tal, no estamos hablando de Oceanía, o sea, estamos hablando de la primera potencia mundial actualmente. O sea, que ha habido una fuerza que no han podido con ella. Entonces, me gustaría que, para que la conozcan un poco más, no sé si voy a decir bien el nombre, pero ¿quién es Satoshi? ¿Y por qué no podemos saber su identidad?
O sea, ¿qué es tan importante como para que al final no se pueda saber la identidad de, bueno, quién se supone que está detrás de todo? Vamos a unir varias de las cosas que has comentado. Una de ellas, y si quieres luego profundizamos también, la gran diferencia entre lo que has comentado de las criptomonedas y Bitcoin, porque se suele meter, mira, esto es otro de los mitos, voy recogiendo de la primera pregunta, el mito de creer que son lo mismo o creer que Bitcoin es una criptomoneda más, porque en realidad ni siquiera el concepto de criptomoneda existía cuando Bitcoin nació. O sea, no existió las criptomonedas y nació Bitcoin, sino que las criptomonedas se inventaron después de Bitcoin, basadas en Bitcoin, y de hecho yo en el libro explico cómo ni siquiera se correlacionan, y si quieres podemos también entrar en eso después, pero también aquí entra el concepto de lo que has dicho, de hace unos años se decía esto de, bueno, pero es que esto no lo apoyan ni los países, ni las empresas, ni nada por el estilo. Entonces, ¿quién hay detrás, ¿no? Para que esto tenga valor, como si las cosas tuvieran valor porque alguien esté detrás, que no tiene por qué. Por ejemplo, en el oro se ve claramente. O sea, ¿quién hay detrás del oro? No hay una empresa, no hay un país, no hay nada, pero todos entendemos que el oro es valioso. ¿Por qué? Pues no ha sido por un consenso mundial como la gente piensa. Mira, un mito del oro. La gente cree que de repente, no sé, hubo una reunión mundial o algo así y la gente dijo, bueno, pues vamos a decidir que esto es valioso. No. Es por unas características muy concretas como pues lo que estábamos hablando de la escasez, la divisibilidad, la portabilidad, la durabilidad. No se pone malo, no se oxida, es extremadamente durable en el tiempo. Todas estas características han sido valiosas a lo largo de 5.000 años de historia de prueba y error con otras materias primas y otros activos que se han intentado utilizar, pues en este caso como dinero o como reserva de oro. Pero no me quiero desviar. Básicamente esto es para argumentar que en realidad no es necesario que haya un respaldo de algo, sino que puede ser el propio respaldo. O sea, Bitcoin, todavía no, suena raro que lo diga, pero Bitcoin es el respaldo. O sea, del mismo modo que el oro es el respaldo, en este caso, del mundo prácticamente, y lo fue durante un tiempo del dinero fiduciario, es decir, del dinero emitido por los estados, que ya no. O sea, lo que no tiene respaldo realmente es el dinero, actual, son las monedas está actuales. Mal decirlo así, pero claro, la gente ni siquiera se pregunta. Sí, porque por se esto. está imprimiendo y ya no está el respaldo de que esa moneda tenga ese valor, el oro o el metal de la moneda. Es que ya no existe el respaldo. Efectivamente. Y por lo tanto, si te pones a ver esas características que sí cumple el oro, las monedas actuales no las cumplen. Por eso se devalúa el dinero respecto a las cosas, ¿no? Porque realmente no es capaz de cumplir con propiedades que sí debería tener el dinero. El dinero históricamente, como lo hemos entendido, no cumple con la mayoría de funciones de lo que debería cumplir el euro, el dólar o muchas otras divisas, ¿no? Entonces, por volver también a esa diferenciación, justo las criptomonedas les pasa lo mismo que le pasa al dinero fiduciario, al dinero estatal, que es que siempre hay un CEO detrás, una empresa detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden modificar las reglas cuando quieran, pueden emitir lo que le dé la gana, pueden ir cambiando de idea como quieran y también puede ser pues, confiscable, puede ser arrebatable, puede ser lo que hay, porque al final hay una empresa detrás a la que puede decirle, oye, te toco la puerta y te digo, oye, no me gusta que hagas esto porque soy el gobierno de turno y te quiero pues, bloquear, o tú con cara y ojos no me caes bien y ahora resulta que eres un terrorista, un pederasta, lo que sea. Entonces, Satoshi, que ahí voy a lo que me preguntabas, ya conocía esto. De hecho, en el libro pongo el ejemplo de Prometheus, que Prometheus, por simplificarlo muchísimo, es ese semidios que le entregó el fuego a los hombres en la mitología griega y fue castigado por la eternidad por entregarle ese poder a los humanos, ¿no? El poder del fuego. Entonces, Satoshi no quería ser castigado por la eternidad y, sobre todo, si hay un ente central, no hay descentralización.
Si tienes una persona que tiene más opinión que los demás, no hay descentralización. Si hay una persona a la que puedas encarcelar, bloquear, censurar de cualquier manera, o presionar de cualquier manera, o incluso difamar por redes sociales, medios de comunicación, imagínate que eso hubiera estado presente desde el principio. Lo fácil que es para casi cualquier país hacer prensa de la que sea, de la forma negativa hacia algo que quieres destruir. Pero, ¿y si no es así? O sea, ¿y si no hay alguien a quien atacar? ¡Wow! Esto cambia las reglas. Esto empieza a ser más complicado de parar. Esto empieza a ser más descentralizado, no solo tecnológicamente, sino también socialmente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esto se conocía básicamente porque ya había habido otros intentos. O sea, Bitcoin es una deducción de más de 40 años de intentos por hacer un dinero fuera del Estado, un dinero aparte, un dinero que se parezca mucho más al oro, pero que viva en el mundo digital en el que vivimos ahora mismo, que es el mundo en el que vivimos, es el mundo de Internet, es el mundo del ciberespacio. O sea, un dinero que viaje y que viva en el ciberespacio. Y para eso, porque ya había habido otros intentos con consecuencias negativas, no solo lo de Prometheus del mito, sino reales, con personas reales que han intentado hacer pues proyectos reales como iCash, como DigiGold, o como muchos o con BitGold, muchos similares, Weidai, muchísimas personas que han intentado hacer dinero paralelo, digamos, o alternativo, y que han sufrido pues difamaciones o incluso cosas peores, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esto, te intentas cubrir para cuando vas a hacer algo distinto, ¿no? Y eso es el motivo por el que Bitcoin tiene estas características en las que no hay una persona, y es muchísimo mejor que sea así. De hecho, es la maravilla y uno de los motivos por los que le ha hecho sobrevivir a tantos ataques de todo tipo durante tantos años. Porque el resto de las criptomonedas van un poco como a la sombra de Bitcoin. O sea, ¿por qué ninguna llega a tener la fama y la repercusión que tiene Bitcoin? También hay que tener en cuenta que incluso con dinero privado para hacer toda esta difusión, todo este marketing, porque ten en cuenta que Bitcoin no tiene un departamento de marketing, no tiene inversión externa de inversores que hayan puesto dinero como una startup para que se haga publicidad y para que se hable y que la gente pues de alguna manera se adentre a este mundo, pero sí pasa con las criptomonedas, ni siquiera con otras criptomonedas, porque de nuevo insisto en que Bitcoin no es una criptomoneda, pero las criptomonedas sí tienen normalmente pues una asociación, una empresa o una entidad detrás que normalmente sí tiene campañas de marketing, sí tiene difusión, sí tiene pues lanzamientos para dar a conocer todo esto, y el motivo son varios. Algunos de ellos principalmente porque, por ejemplo, ¿cómo harías tú, Darío, para poder crear una red de nodos, que básicamente son ordenadores que replican la información que tiene Bitcoin alrededor de la red, alrededor del mundo? ¿Cómo distribuyes toda esa información en diferentes puntos del mundo desde cero? O sea, si tuvieras que ser, ahora te da por crear Darío Coin y quieres hacer que esté distribuido alrededor del mundo y que encima recompense a sus nodos, que tenga capacidad de computación, o sea, es extremadamente complicado. Entonces, claro, caes en la centralización. Y si caes en la centralización, caes en la falta de seguridad, porque la descentralización genera de por sí seguridad a la red. Esto es un tema un poquito más técnico que no suelo entrar porque se desconoce y porque realmente, al fin y al cabo, no es tan relevante para entender el poder de Bitcoin. De la misma forma en la que la mayoría de personas no sabe cómo funciona Internet, no sabe cómo funciona el protocolo TCP/IP, la mayoría de personas no sabe cómo se hace una llamada telefónica, no tiene ni idea de cómo funcionan las redes de telecomunicación, ni nada por el estilo. Lo importante es qué podemos hacer con ello, qué cambia en el mundo, qué te aporta a ti como persona, cuáles son los beneficios que aporta, no tanto cómo lo hace a nivel técnico mientras que funcione. Eso es lo realmente importante, ¿no?
Pero efectivamente, replicar lo mismo que Bitcoin, además de ser inútil, porque ya tienes Bitcoin, o sea que no tiene sentido hacer algo idéntico cuando ya hay algo que es mucho más grande, que funciona y que ya está operativo. Entonces, hacer la competencia a algo que ya funciona, ¿para qué voy a ir a eso nuevo si ya hay algo? Y han intentado hacer cosas parecidas, pero no tiene una lógica de ser, básicamente. Entonces, por eso no han ido más allá. Si a mí hablo con un amigo y me pregunta si yo invertiría en 2026 en Bitcoin, ¿qué le digo? O sea, yo ya lo hago todos los días, o sea, lo hago todos los meses y al final, pues en el 2026 será igual que en el 2025, no me va a variar. Pero, ¿qué les podríamos decir para que cogieran confianza y depositaran una parte de sus inversiones en Bitcoin? Primero, que cualquier, vamos a llamarlo inversión, vamos a llamarlo depósito de parte de tu riqueza o ahorro o cualquier cosa, no en Bitcoin, sino en cualquier cosa que hagas, tiene poco sentido cuando no sabes lo que haces. Y no me refiero a no saber lo que haces a nivel técnico de nuevo, o sea, no me refiero a no saber cómo funciona una app o no saber cómo encontrar la forma de comprarlo, no, sino que tú vas a tener una exposición a la variación de ese precio, al comportamiento del mercado, que si no entiendes el valor, siempre vas a tener miedo. Vas a tener miedo cuando suba porque crees que está muy alto, porque no sabes el valor, porque el valor no es el precio. Entonces, si tú entiendes cuál es el valor, quizás sabes si está alto o bajo, pero si no sabes cuál es su valor, no sabes si está caro o barato. Entonces, cuando baja, tendrás pánico, tendrás miedo, porque creerás que el precio se va a caer porque no conoces su valor, porque si conocieras su valor entenderías que si el precio es menor, algo está barato. ¿Por qué sabemos que algo es barato o caro? Porque cuando sabes el valor de algo, si yo te digo que esta taza, tú más o menos te puedes hacer una idea porque alguna vez cualquier persona que nos vea, alguna vez ha comprado una taza, alguna vez tiene una referencia, aunque no sepa el precio exacto de esta taza. Si yo te digo 1 céntimo, me dirías, "Buah, ¿van a desaparecer las tazas?". No, está barata esta taza. No te pasa como en los mercados o como con un producto financiero o como con una inversión que dices, "Wow, ha caído 1 céntimo, las tazas van a desaparecer". No, simplemente sabes más o menos el valor que tiene y sabes que a 1 céntimo esta taza está barata. Si te digo $100, pues quizás te preguntarías qué es lo que tiene esta taza para valer $100. Entonces, tenemos que hacer esa misma evaluación desde el conocimiento. Entonces, si alguien me dice, ¿invertiría o no en el 2026? Bueno, es que lo hagas o no lo hagas, si es desde el del conocimiento, vas a hacerlo mal. Es que vas a hacerlo mal. Y no te digo de ser un experto, ni siquiera te digo que estés loco como yo y le dediques 10 años de tu vida a profundizar en ello, a mí porque me gusta. Pero no hace falta que hagas eso, simplemente que sepas ¿por qué? ¿Qué es lo que tú vas a ganar? Y no me refiero a nivel económico solo, sino qué es lo que te va a hacer tomar esa decisión. Porque si no, cuando en 2026, a finales de 2026 o principios de 2027, cuando el ciclo estemos quizás en un momento más bajo que el actual, ahora mismo estamos en octubre de 2025, y quizás a principios de 2027 pues estemos a unos precios distintos a los actuales, pues no sepas cómo actuar. Dices, ostras, esto se ha roto, esto se ha ido a la mierda, pero básicamente porque desconoces, por ejemplo, cómo funciona Bitcoin o en este caso, y no me refiero de nuevo a cómo funciona a nivel técnico, sino cómo es su valor, por qué tiene valor, por qué ese precio cambia, por qué pasa lo que pasa. Entonces, tiene mucho más sentido cuando entiendes su valor y ahí podrás tomar mejores decisiones basadas en el conocimiento y no en el miedo. En referencia a eso, me gustaría, por entenderlo yo mismo, pero también para que lo pueda entender la audiencia, ¿qué le influye para que vaya variando el precio del Bitcoin y si se rige por reglas parecidas a cómo se pueden regir pues el oro o ETFs a un SP500, a un MSCI World o a lo que quieras? Que si se rige más o menos por las mismas reglas o la variación del precio
al final tiene influencias diferentes. Hay algunas similares y hay algunas que no lo son. Las similares son oferta y demanda, es decir, efectivamente en los mercados se mueven por la oferta y la demanda y por la psicología de las personas que entran en ello. Y por otro lado hay cosas que no son iguales. Por ejemplo, en las acciones normalmente se valoran por la capacidad de creación de riqueza, digamos, por el cash flow que tienen, por la actividad económica, y tú puedes hacer pues unos baremos, ¿no? De, oye, si está facturando tanto esta empresa, pues podemos hacer unos cálculos del valor de la empresa, etcétera, ¿no? En el caso del oro, pues no, porque no genera flujos de caja, que se llaman. Los flujos de caja es, oye, ¿cuánto factura, no? En el caso del oro es por sus características, es decir, oye, respecto a todo lo demás activos, digamos, pues materias primas, el resto de cosas como petróleo o cualquier otro activo, oye, ¿cuáles son las características del oro? Que son las que hemos comentado también por encima, pero también profundizo en el libro en ellas. Y Bitcoin se parece más al oro que a las empresas, ¿no? En este sentido. Entonces, sí afecta sus propias características, sí afecta el comportamiento de las personas, o sea, la percepción de ese valor, la utilidad que le dan esas personas. Por lo tanto, la demanda de ello, por ejemplo, si hay mucha más necesidad en Cuba, por ejemplo, que en Cuba, pues, si yo quiero mandarle dinero a un cubano, lo tengo complicado, tengo muy complicado. Entonces, si los cubanos entienden que hay un valor en, oye, puedo recibir riqueza o puedo recibir dinero desde cualquier otra parte del mundo, cuando no lo puedo hacer en otra forma, porque no puedo recibir a mi cuenta bancaria, no puedo recibir remesas de otro tipo, ¿no? Pues he puesto el ejemplo de Cuba, pero podríamos hablar de muchísimos países Venezuela, de este tipo. o lo que sea. Claro. Entonces, cuanta más demanda hay de este tipo, pues eso también afecta en el precio. Eso va a hacer que más personas vayan a adquirir ese activo y, por lo tanto, pues normalmente debe revalorizarse cuanta más demanda hay. También tiene que ver con la oferta, pero tiene que ver también con el propio mercado, con las características del activo y todo esto. Entonces, sí hay cosas parecidas a algunos activos y parecidas a otros activos y las propias del propio mercado. Has comentado que se podría considerar por las características que Bitcoin podría ser más seguro que un banco, y esto a la gente le explotará la cabeza cuando lo esté escuchando, pero seguro, vamos, muchas personas le va a explotar la cabeza, pero bueno, dejarlo encima de la mesa para que la gente lo medite. Al final, lo que tratamos de hacer en este podcast es, yo me iría contento cuando acabemos el podcast si la gente le da por meditar y pensar pues en la conversación que hemos tenido. Que luego tomen la decisión que quieran. Aquí no se trata de convencerles de que haga una cosa diferente a la que están haciendo. Pero yo creo que simplemente si les dan por meditar, ya hemos avanzado. Pero vamos a profundizar en ello, porque no es una cosa como de creencia o como de... Ni siquiera es que sea más seguro que los bancos. Es que, te voy a poner un ejemplo. Ucrania ha sufrido ahora una guerra brutal y personalmente conozco a bastantes ucranianos, y más aún en la zona de Alicante y en muchos lugares han venido muchísimos ucranianos huyendo de esa guerra. Ahora mismo en Ucrania, si tú tienes una cuenta bancaria, por el ejemplo que me has puesto del banco, tú no puedes sacar el dinero tú no puedes llevártelo el dinero de Ucrania, básicamente porque es que está habiendo una fuga de capitales tan grande que el país ha hecho un corralito, básicamente ha bloqueado la posibilidad de extraer fondos del país, ¿no? Bueno, porque entonces, si todos a la vez intentáramos sacar dinero de una entidad bancaria en España, se colapsaría la entidad bancaria. Efectivamente. Entonces, eso no te puede pasar en Bitcoin. No hay nadie que te pueda bloquear una wallet autosoberana, autocustodiada de Bitcoin. No existe la posibilidad técnica ni fáctica de que eso exista, ¿no? De que eso pueda suceder. Pero no solo con las cuentas bancarias. O sea, un ucraniano que ha sufrido esta guerra, ¿cómo se lleva su propiedad inmobiliaria? ¿Cómo se lleva incluso dinero en efectivo por las fronteras? Uy, si tengo que coger un avión, ya empieza a ser más complicado dependiendo de la cantidad que tenga. ¿Y si tengo joyas, oro, un diamante, no sé, cualquier cosa que tú pienses en propiedad, en riqueza de cualquier formato, empiezas a tener una problemática en esos lugares. Y claro, la gente, si nos está escuchando desde España, dice, vale, pero yo no estoy en guerra. Vale,
pero aunque no estés en guerra... En Ucrania tampoco estaban. En Ucrania tampoco estaban, no estoy diciendo que vaya a haber una guerra en España. No, yo tampoco. Pero hay muchas casuísticas distintas que pueden suceder. O sea, Venezuela no se imaginaba que fuera a tener la situación que ha tenido y lleva más de un 30% de la población de su país ha tenido que llevarse sus pertenencias de alguna forma o no han podido. También tengo muchos amigos allí que su vivienda, una vivienda que le había costado $300.000, ahora no vale más de 50.000 porque nadie quiere vivir en ese lugar. Y no estoy diciendo solo la depreciación del activo, sino que el hecho de poder llevarte contigo o de poder tener riqueza que no dependa, digamos, de un lugar concreto, porque Bitcoin está en Internet, está en el ciberespacio, en el dominio del ciberespacio, claro, esto cambia muchas cosas. O sea, que no tiene que ver con el banco, sino que tiene que ver con todas las formas, todos los bienes, todas las propiedades que tú puedas atesorar riqueza. Entonces, cambia por completo la forma en la que nos comportamos como seres humanos. Y no solo nosotros, lo están haciendo las empresas, como bien has dicho antes. O sea, tenemos algunas de las empresas más importantes del mundo que están atesorando Bitcoin y también algunos países, ¿no? Por ejemplo, pues parecía anecdótico que El Salvador estuviera atesorando Bitcoin de forma regular. O sea, simplemente comprando Bitcoin, está comprando un Bitcoin al día desde hace mucho tiempo y esto también le ha ayudado a solventar su deuda histórica de un país haciendo esto. O sea, ha conseguido solucionar un problema que, por cierto, en España no podemos solucionar. En España tenemos una deuda superior al 120% de lo que producimos anual. O sea, que estamos súper mega endeudados. Y un país como El Salvador, pequeñito, que ha tenido una, casi diría, una crisis de todo tipo porque estaba controlada por las pandillas y era casi una guerra civil prácticamente y ha conseguido solucionar este tipo de cosas, pero dirías, vale, y El Salvador no es tan relevante. Bueno, Estados Unidos ha hecho una reserva estratégica en el que, parecido a lo que se hace con el oro, atesorando oro de esta manera, también lo ha empezado a hacer y así lo van haciendo muchos otros países. De formas distintas también, por ejemplo, Bután, un pequeño país que hay en Himalaya, lo que ha hecho es que tiene una presa muy grande, una de las presas más grandes del mundo, y a través de energía sobrante, energía que tenían a través de la presa, que no le daban uso antes, empezaron a minar Bitcoin, y esos Bitcoin ahora, los que tiene el propio país, suponen más del 41% del PIB. O sea, casi la mitad de la riqueza del país lo han conseguido a través de Bitcoin. O sea, les ha cambiado por completo lo que era ese país. Y hay muchísimos casos que se pueden poner sobre la mesa de países que están empezando a entender lo que supone el potencial de Bitcoin. Y no solo porque parece que es como, bueno, pero es para enriquecerse. No. O sea, cuando tú te das cuenta de que, por seguir con el caso de Ucrania y Rusia, cuando empieza el conflicto, Estados Unidos le dice a Rusia, hey, Rusia, para joderte un poquito, para que esto pare, para que se paren las cosas, te voy a empezar a congelar fondos, te voy a empezar a bloquear el dinero que tienes en dólares, te voy a confiscar los barcos que tienes, los yates, voy a joderte de algunas formas para que dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Te coacciono, y yo no digo que esté bien ni mal, solo que se hace y se utiliza como un arma al final, ¿no? La capacidad de poder, o sea, el dinero al final puede ser un arma en este caso y el control del dólar es un arma para los países, ya sea en este caso con Rusia o puede ser en otros, que hay muchísimos casos de este tipo. Pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es en Estados Unidos, le dijo algo parecido a Bukele en El Salvador de, oye, esto que estás haciendo con Bitcoin no me empieza a gustar porque estás atesorando demasiado Bitcoin al margen del dólar, al margen del sistema. No quiero que lo hagas. Y la realidad es que no puede hacer nada para prohibirlo. No puede hacer nada para realmente ejecutar lo mismo que podría hacer con Rusia. Entonces, los países también se dan cuenta de eso. Estados Unidos dice, hostia, que es que, aunque se lo diga, no puedo hacer nada realmente. Entonces, tiene sentido que yo también haga esto para con los demás, para que no me puedan afectar los demás países, como yo no puedo afectar a estos que sí hacen
este tipo de acciones con Bitcoin, ¿no? Entonces los países empiezan a dar cuenta de que también es una forma de atesorar su riqueza y protegerla respecto al resto, sea por el motivo que sea, en las circunstancias que sea, porque no se sabe lo que va a suceder en un futuro. Entonces, wow, cuando empieza a pasar esto, ya no va de personas solo, va de países que empiezan a entender lo poderoso que es a nivel geoestratégico hacer este tipo de atesoramiento de riqueza. Al final es una forma de tener una independencia económica y que nadie te pueda amenazar o coaccionar con nada, porque al final tú te vas a poder llevar eso a donde tú quieras. Vale, vamos a poner esa persona que dice, vale, pues ostras, voy a empezar a invertir un poquito en Bitcoin y dice, ostras, lo que más le va a preocupar es hacerlo de una forma segura. ¿Qué formas hay de adquirir Bitcoin y cuáles son esas formas en las que tú aconsejas que son más seguras y que la van a poder hacer con más tranquilidad? Es muy profundo este tema, Darío, pero vamos a ir primero con lo que has comentado de cómo se puede adquirir, digamos. En realidad, lo más fácil es pensar de nuevo en cómo lo haces con el oro. Casi siempre que te surja una pregunta de qué pasa en esto con Bitcoin, primero intenta resolverla si lo preguntaras con el oro, ¿no? Entonces, las tres principales formas son, oye, que alguien te lo cambie por otra cosa. Es decir, oye, tú tienes una bici, o sea, en este caso, sí, te lo podría cambiar por Bitcoin directamente. O un producto, o sea, esto en este caso es un producto, pero podría ser un servicio también. Oye, pues te imparto un servicio de cualquier forma y recibo Bitcoin a cambio. Otra de ellas es que en vez de ser un producto o servicio, sea dinero tal cual. Es decir, te pago euros por Bitcoin a una persona, me refiero. Esa es la segunda. Y la tercera es que en lugar de a una persona, lo compres en una empresa que se dedica a eso. Porque también hay, como los compro oro, pero que no se malinterprete la forma. O sea, en realidad, igual que hay o casas de cambio en, por ejemplo, los aeropuertos o ese tipo de cosas en los que puedes intercambiar dólares por euros o por cualquier otra divisa, también existen ese tipo de empresas para comprar Bitcoin, ¿no? Se llaman exchange y tú puedes ir a un exchange regulado con todo lo que eso supone y comprar. Cada una tiene sus circunstancias y sus pros y contras. O sea, no es lo mismo comprárselo a una persona, que se llama peer-to-peer, de persona a persona, que a veces lo puedes encontrar como P2P, que es de persona a persona. No es lo mismo que comprárselo a una empresa. ¿En qué circunstancias no es lo mismo? Bueno, porque probablemente no tengas la misma privacidad, tengas que dar mucha más información, igual que cuando abres una cuenta bancaria, tú tienes que dar información de quién abre esa cuenta bancaria. En cambio, si yo compro y vendo una bici, pues no tengo que dar ese tipo de información, ¿no? Entonces, cada uno puede tomar la decisión sobre cómo quiere adquirir ese Bitcoin y estas serían las tres principales opciones. Habrá gente que se pregunte y dice, ostras, en mi entidad bancaria me han ofrecido poder adquirirlo. Cuando lo estoy adquiriendo en un broker o una entidad bancaria al uso donde haces tus inversiones, ¿estás adquiriendo Bitcoin o estás adquiriendo algo que está ligado a Bitcoin? Muy buena pregunta, Darío. Menos mal que me haces estas preguntas porque a veces las doy por hecho y entiendo que hay muchas personas que se pregunten. Y esto es muy importante porque cuando tú compras Bitcoin a través de una de estas entidades, existen dos opciones. Una de ellas es que estés comprando un derivado, lo que se conoce como Bitcoin papel, es decir, lo mismo que pasaría con el oro. Tú puedes comprar oro papel, es decir, que no estás comprando el lingote, sino que estás comprando la representación del precio de ese activo. Entonces tú tienes como una especie de contrato que está ligado al precio. O sea, si varía el precio, genial, pero en realidad tú lo que tienes es una anotación, no tienes el oro real, ¿no? Entonces esa sería la primera opción. La segunda opción es que realmente sí hayas comprado el activo, en este caso Bitcoin, pero que lo custodie, en este caso, la entidad. Si es de verdad el activo, tú podrías sacar el activo de ahí. O sea, del mismo modo que pasa con el oro. Es decir, tú tendrías la capacidad, si realmente no te está vendiendo oro papel, tú tendrías la capacidad de reclamar ese oro y extraerlo del lugar.
esa sería la forma en la que tendrías que hacerlo. En caso de que elijas comprarlo a través de una entidad, sí o sí, tú tendrías que aprender a autocustodiarlo, porque si no, no sería de tu propiedad real. Claro, o sea, al final tú cuando lo tienes ahí, la pregunta que se va a hacer las personas es de, ostras, si yo pido liquidarlo, me lo van a liquidar, pero no me lo van a dar físicamente. Podría ser, o sea, los exchanges te permiten hacer esto, te permiten extraerlo del mismo modo que tú puedes sacar dinero en efectivo, es algo parecido. Tú sacarías en efectivo ese Bitcoin a tu cartera personal. Es muy parecido al efectivo. Lo que pasa es que eso la gente lo ve como un poquito más raro porque sigue siendo digital, pero efectivamente eres tú quien lo custodia ahí. Y el dinero en efectivo tiene esa característica. El dinero en efectivo, si yo tengo un billete, aunque quiebre el banco, yo sigo teniendo la propiedad. Y el banco no puede prohibirme que yo te entregue el dinero en efectivo. En el caso de Bitcoin pasa lo mismo. En el caso de Bitcoin, si yo consigo, en este caso, que simplemente es autocustodiarlo, es tener un wallet propio, que hay infinitos wallets de este tipo, por ejemplo, Sparrow Wallet, tú puedes tener la autocustodia de ese Bitcoin y básicamente tendrás una clave privada que no es un usuario y contraseña, que no es un email y una contraseña, es una clave privada. Esa clave privada normalmente está compuesta por 12 o 24 palabras, que lo sabrás cuando crees, o sea, cuando tengas ese software y lo estés abriendo por primera vez, te vas a crear por primera vez esa clave privada. Si tú no ves por ninguna parte esas 12 o 24 palabras, ese Bitcoin no es tuyo. Las claves privadas las tiene otro. En este caso normalmente es esa entidad. Esa entidad sí tiene una clave privada y por lo tanto son ellos los únicos que pueden al final mover o custodiar o hacer lo que les apetezca con ese capital, ¿no? Entonces, de la misma forma en la que normalmente no se nos ocurre cuando tú vas a ese aeropuerto, que porque te vas a otro país, imagínate que me voy a Estados Unidos y digo, vale, pues quiero dólares en efectivo y voy en este caso con mis euros y entrego mis euros y me dan dólares. A la mayoría de gente no se le ocurre, no me los cámbiamelos, pero quédatelos. Te los dejo aquí. No, te los llevas contigo. Pues esos son exchange en este caso de fiat en los aeropuertos. Pues deberíamos utilizar de la misma forma ese tipo de lugares, no como custodia, sino como lugares de cambio. Simplemente lo que pasa que pues normalmente ellos quieren que lo dejes ahí porque hay veces que hacen otro tipo de operativas al margen de ti, y ese es el motivo por el que a veces quiebran, porque hacen tergiversación, digamos, de lo que tienen. Que al final están operando con lo que tú tienes ahí. Hacen diferentes cosas, cada uno de ellos con lo que sea. Por eso es mucho mejor, o directamente, no es que sea mucho mejor, es que directamente no tendrías que utilizarlos como un lugar de custodio, como un lugar sino como simplemente cambio, o directamente que busques a alguien a quien puedas intercambiar, que también hay. Porque esto parece muy abstracto, ¿no? Busca a alguien que tenga Bitcoin. No, hay lugares que son como una especie de ágora digital, o como llamémosle un tablón de anuncios, como una especie de Wallapop de Bitcoin. Son lugares en Internet que simplemente ponen en común a personas. Por ejemplo, Hodl es un lugar en el que tú puedes ir y simplemente conectas. Por ejemplo, nos encontraríamos tú y yo allí. Y oye, pues yo quiero vender 50 euros en Bitcoin. Pues yo estoy de acuerdo. Y simplemente nos intercambiamos una cosa por la otra, ¿no? O sea que también se puede hacer de forma fácil, digamos, sin recurrir, digamos, a un exchange de este tipo. ¿Has usado alguna tipología que se usa normalmente? Toda la gente joven de 20 años se está ya familiarizando con estos lenguajes, pero a la gente ya 40, 50 años le cuesta más. Has hablado de los exchange, pero ¿qué es un blockchain? ¿Qué es el blockchain? Sí. Blockchain es porque la habrán oído 1000 veces, sí. y a lo mejor no saben ni lo que es, me refiero. Blockchain es la tecnología que permite la distribución del libro contable de Bitcoin. Es decir, tú tienes un libro contable donde se apuntan qué es lo que sucede, cuándo sucede y cómo sucede, es decir, quién transacciona a quién, o mejor dicho, porque no hay nombres, sino que hay direcciones, dónde van cada número de Bitcoin, cómo se están distribuyendo, en el sentido de cómo se envían, cuándo se envían. Pues todo eso se apunta de forma descentralizada a lo largo del mundo en diferentes ordenadores, en diferentes nodos, para que esté distribuido y para que si algún nodo quiere modificar esa información,
pues los demás nodos dicen, ¿qué haces? Que esto no es la realidad de lo que ha sucedido. Entonces, eso es lo que hace que no pueda haber una falsificación, de que se pueda verificar. De hecho, se está verificando todo el rato, todo el tiempo, todas las transacciones que se han hecho en toda la historia, durante todo el tiempo. Esa es la locura de la blockchain, que actualmente es el sistema más seguro del mundo en todos los sentidos. O sea, no hay ningún sistema, ni siquiera, no sé, Google o cualquier sistema que te pueda venir a la cabeza, de la empresa más grande o del estado más grande. O sea, Bitcoin es el sistema más seguro que hay ahora mismo, con la mayor computación que existe a nivel mundial y con la mayor distribución que existe. Y todo esto es gracias también, aparte de muchas otras cosas, una de las piezas es gracias a blockchain, pero la confusión, mira, otro de los mitos es creer que blockchain es la maravilla, porque blockchain es como la rueda, pero solo la rueda no construye el coche. Y de hecho, el cohete, por ejemplo, para otro vehículo, ni siquiera necesita la rueda, ¿no? Entonces, blockchain es una pieza de la maravilla de Bitcoin, pero por eso las criptomonedas se creen importantes por utilizar blockchain, pero necesitas más cosas. Por ejemplo, necesitas el proof of work. No quiero tampoco entrar en tecnicismo, pero sin proof of work, sin prueba de trabajo, que esto es otro concepto que está dentro del mundillo, pero básicamente sin computación, no tienes la posibilidad de tener la fiabilidad de que esa información no ha sido modificada y de que esté totalmente distribuida. Necesitas descentralización para ello. Solo con blockchain, si tú y yo nos hacemos una blockchain, Darío, imagínate que tenemos una blockchain con otra persona más, ya somos 3. Sí, está distribuida en una blockchain, pero ¿y si nos ponemos de acuerdo los 3? Da igual que exista una blockchain entre nosotros, si nosotros somos capaces de modificarla. Eso es lo que pasa con las criptomonedas, pero no con Bitcoin. Con Bitcoin no existe la posibilidad de que todos en el mismo momento, de la misma forma, se pongan de acuerdo para hacer una tergiversación, porque son miles y miles y miles y miles de nodos distribuidos, de personas que no se conocen, de empresas que no se conocen alrededor del mundo, de personas que no hablan ni el mismo lenguaje, o sea, de personas que ni siquiera son localizables porque están en lugares remotos. O sea, toda esa distribución con la capacidad de la computación y todo lo que eso conlleva es lo que hace la maravilla de Bitcoin, la magia de Bitcoin, que las criptomonedas quieren pues replicar en algunos sentidos porque creen que solo con blockchain es necesario, pero no, se necesitan muchas otras cosas. Eso también lo explico en el libro. Has hablado que el Bitcoin se comporta parecido al oro. Hay muchas personas que invertimos en oro, como has hablado antes, pues en oro físico, o yo, por ejemplo, en mi caso, pues a ETFs que están ligados al comportamiento del oro. ¿Qué diferencias encontraríamos entre estar invirtiendo en Bitcoin y estar invirtiendo en oro? Hay varias. Hay muchas similitudes, pero hay varias diferencias. Una de ellas, pues, es la portabilidad, es decir, no es lo mismo la facilidad de movimiento de ese activo, obviamente del oro, llevarlo contigo, no es lo mismo que trasladarlo alrededor del mundo sin fronteras, con un clic, independientemente de que sean las 4 de la mañana de un domingo, o que estén cerrados los bancos, o que sea un día festivo. O sea, es mucha mayor facilidad de movimiento, de envío y demás. Otra de ellas es la escasez, en el sentido de que realmente no sabemos con certeza cuánto oro hay, no sabemos con certeza cuánto oro se está extrayendo en este mismo momento, porque hay minas ilegales, porque hay un montón de fuentes, digamos, de lugares. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, porque es importante a nivel de inversión, a nivel de carteras, a nivel de entendimiento o de valoración de un activo, de cuánto oferta existe con representación de lo que yo tengo. O sea, hay un concepto muy importante en la inversión, y es el concepto de la dilución. Es decir, si yo tengo si yo he comprado una porción de una empresa y yo tengo el 5%, y esa empresa, por ejemplo, emite más acciones, yo me estoy diluyendo respecto al total. Por lo tanto, tengo menos de lo que tenía antes en la totalidad. Y eso es lo que está pasando cada vez que se crea más. En este caso con el oro, si yo no sé cuánto se está encontrando, si yo no sé cuánto hay, yo no sé cuánto me estoy diluyendo respecto al total. En cambio, en Bitcoin,
tú sabes con total certeza, porque es auditable en tiempo real a través de la blockchain, por cierto, de forma pública, todo el mundo puede verlo de forma pública, y son datos que son infalsificables, no se pueden modificar gracias a esta distribución y comprobación de esa información constantemente. Tú puedes saber cuánto porcentaje tienes y puedes tener certeza de que no te están diluyendo, porque, por cierto, como no habrá más de 21 millones, la cantidad proporcional que tú tengas respecto al total no se va a modificar, solo puede aumentar, que de hecho esto es una de las cosas también únicas respecto a todos los activos, no solo en diferencia al oro, que es lo que me estás preguntando, sino en diferencia a cualquier otra cosa que compres, es decir, todo, como se puede emitir más, como se puede crear más, siempre te pueden diluir respecto al total. Pero en Bitcoin no solo no te pueden diluir, sino que encima, como habrá gente que pierda sus claves, como habrá momentos en los que haya menos oferta disponible, tú te estás aumentando respecto al total de la oferta disponible. O sea que encima, sin comprar más, sin adquirir más, quizás estés aumentando tu exposición, que eso es extremadamente raro en cualquier inversión. O sea, eso no sucede normalmente. Por lo tanto, puedes incluso aumentar tu capacidad de dilución. O sea, tú al revés, no te vas a diluir, sino que puedes aumentar tu capacidad proporcional de todo lo que tienes. Estos serían algunos de los aspectos, pero hay muchos comunes. Por ejemplo, que en este caso, lo que hablábamos de la durabilidad, de que no se deteriore el oro, es verdad que incluso Bitcoin es mejor aún, porque jamás se va a poder deteriorar algo que es digital en este caso, ¿no? El oro tiene mucha resistencia, pero tiene menos capacidad de aguantar que algo que es digital, obviamente, ¿no? Pero sí que tiene muchas similitudes en este sentido. Otra diferencia que pasa desapercibida, y esto es un poquito más avanzado, y también quizás para algunas personas difícil de comprender, pero es importante. Hay un concepto que se llama fungibilidad, que es básicamente que cualquier activo, en este caso como el oro, por ejemplo, 1 gramo de oro es igual a otro gramo de oro. Son fungibles, es decir, a ti, Darío, te daría igual tener 1 gramo de oro que mi gramo de oro. Del mismo modo que te daría igual tener mi billete de 50 que tu billete de 50. O sea, los euros también son fungibles, son iguales. Esto parece muy evidente con los euros, pero no lo era antes cuando, por ejemplo, transaccionábamos con ganado. Yo te digo, oye, Darío, te cambio tu vaca por mi vaca. Que mi vaca es mejor. Quizás, no lo sabemos. O sea, no, pero que al final lo que se decía en la época, no, que mi vaca es claro, por eso, mejor. Las vacas no son fungibles. En este caso, Bitcoin, en realidad, aunque la gente lo piense, no todos los Bitcoins son exactamente iguales. O sea, Bitcoin no es exactamente fungible y eso tiene también algunas cosas curiosas e interesantes que todavía no se tienen en cuenta, pero con el tiempo se tendrán en cuenta. Y te voy a poner un ejemplo. Si hay un Bitcoin, como está pasando en algunos lugares ya, que se mina, es decir, que se encuentra, que se extrae con energía renovable, con energía verde, ese Bitcoin es trazable que se ha minado con energía renovable, con energía verde. Entonces podríamos decir que tenemos un Bitcoin verde. Y quizás ese Bitcoin verde, hay personas que dicen, pues yo estoy dispuesto a pagar más de lo que pagaría por un Bitcoin que se haya extraído con, no sé, con otro tipo de energía, con energía fósiles o con otro tipo de energías más contaminantes, ¿no? Y eso empezará a suceder. O quizás cosas de este estilo, ¿no? Quizás un Bitcoin virgen, es decir, un Bitcoin que se acaba de minar, quizás hay alguien que diga, oye, pues yo pagaría un poquito más porque no tenga historia hacia atrás, porque no tenga trazabilidad, porque no tenga nada que pueda, que yo no quiero que haya pasado nada con este Bitcoin, de alguien que lo haya podido utilizar o transaccionar en algo que no conozco ni quiero conocer, simplemente prefiero que no tenga una historia. Y quizás yo estoy dispuesto a pagar más por ello, ¿no? Entonces, eso puede ir creando un mercado que hasta ahora la mayoría de personas ni piensan en ello. Digo la mayoría, pero sí que está empezando a pasar. Y eso haría que de hecho ya es posible porque no es fungible. Cuando hablas de minar, la gente que esté al otro lado no lo va a entender probablemente en alto porcentaje. ¿A qué te refieres?
Este concepto también porque lo de la trazabilidad a lo mejor se puede entender más. ¿Vale? O sea, decir, oye, mira, este Bitcoin se está utilizando para esto y para esto. Y eso ha tenido una trazabilidad. Exacto. Y ese Bitcoin se puede utilizar para algo que sea legal, que no sea legal, que vaya más conforme a tus valores o no. Creo que eso lo van a entender más. Pero cuando hablas de minar, ¿a qué te refieres? Este concepto también viene del mundo del oro. Efectivamente... No, todos tenemos en mente esa minería de oro, extrayendo oro, encontrando oro. El concepto es muy parecido. Es verdad que tiene sus connotaciones diferentes porque estamos hablando de algo digital, pero todo esto que hemos hablado de la red alrededor del mundo, de esos ordenadores, pues hay muchos de ellos que se dedican a minar, que básicamente es hacer parte de esta computación un proceso de encontrar esos Bitcoin y a través de ese protocolo, pues cada cierto tiempo se da una recompensa en forma de Bitcoin que es unas nuevas unidades de Bitcoin que se distribuyen entre los ganadores, digamos, le llamamos ganadores, pero son básicamente quienes han puesto esa computación y quienes han descubierto en base a un tema pues, de algoritmos, que no sé si quieres que entremos ahí, pero es ciertamente complejo. Yo si quieres te lo puedo contar, pero a veces aburre a la audiencia. No es para aburrir, pero yo creo que igual los confundiremos más. Vamos a ir a cosas más... esto va a tener un límite, o sea, va a llegar un momento que ya no va a haber más Bitcoin, porque ya sabemos que hay un número de unidades. ¿Se sabe más o menos en cuánto tiempo se podría calcular? Se sabe de forma determinista, que se llama. Y esto también es otra de las diferencias con todo lo que hemos tenido a lo largo de la historia, porque nunca hemos sabido con certeza total cuántas unidades va a haber, ni siquiera de los euros. O sea, nadie sabe cuántos euros van a haber dentro de 10 años, dentro de 100 años. Ni siquiera la gente del Banco Central Europeo sabe cuántos euros habrán. Según los que necesiten ellos. Efectivamente, pueden imprimir los que quieran, de la forma en la que quieran, y por lo tanto eso nos afecta a nosotros, porque en el momento en el que imprimen nos están devaluando nuestro dinero, nos están empobreciendo y están haciendo que aumenten los precios de forma colateral, ¿no? O de forma directa. Entonces, nosotros sí sabemos con certeza total cuánto Bitcoin se emite en cada momento y tenemos de forma determinista cuánto habrá. Y por lo tanto sabemos que en el año 2140 será cuando lleguemos a esos 21 millones, que si nos ponemos tiquismiquis y muy técnicos y tal, yo lo cuento de esta manera, aunque no es literalmente así porque no quiero entrar tampoco en la detalle, pero nunca se termina de llegar del todo a esos 21 millones, pero sí estamos extremadamente cerca por unos temas matemáticos. O sea que no lo vamos a ver. Depende. Bueno, depende de lo que vivamos, pero... De la medicina, de muchas cosas. La medicina está avanzando mucho, Darío. Sí, muy rápido. Es un tema que me gusta mucho, que no vamos a hablar. Tú eres más joven, yo tengo algún año más y para que avance lo suficiente como para llegar a esos términos, más rápido, le falta, sí, ya sé que cada vez se está invirtiendo más capital, se están haciendo más inversiones. Porque al final lo que nadie puede comprar es poder vivir más años, por lo menos de momento. Y la pelea al final es llegar a un punto que tú digas que yo decida si quiero morir o no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Efectivamente. Lo voy a decir, sí, dice, oye, mira, ya vale. Sí, de hecho, hay un amigo, José Luis Cordeiro, que habla de la muerte y habla justamente de esto, ¿no? De la capacidad de decidir si realmente quieren. Pero no vamos a entrar en esto. Y la cuestión es que muchas personas cuando oyen lo de 2140 dicen, bueno, yo no lo voy a ver. Ya, es que esto es más importante que tu vida o que la mía. Es algo que estamos hablando de la economía del mundo, de cómo funciona a nivel monetario el planeta. Entonces, eso también es lo relevante, eso también es lo grande, que es mucho más grande que nosotros mismos. Estamos hablando, por eso hablo de una era. Una era es mucho más normalmente que la vida de una persona o que de ciertas personas. Entonces es más grande que lo que nosotros quizás podamos vivir. ¿Crees que Bitcoin va a llegar a ser moneda de curso legal? No es su objetivo y no es relevante para su valor. De hecho, ya ha sido moneda de curso legal en países como El Salvador,
pero realmente de la misma manera en la que no necesitamos que el oro sea moneda de curso legal, eso también es otra de los mitos, creer que Bitcoin es una moneda. De hecho, también lo trato mucho en el libro, esa confusión, porque claro, el propio nombre también confunde Bitcoin, ¿no? Como la moneda, pero realmente tiene connotaciones monetarias que no... O sea, la moneda y el dinero son cosas distintas, pero tampoco sé si quieres que entremos por ahí, pero la cuestión es que no trata de sustituir a la moneda, aunque sí tiene usos monetarios, pero efectivamente el concepto de curso legal es un nombre bonito, pero tiene su connotación negativa porque es sinónimo de curso forzoso. Y esto, me explico, o sea, toda moneda de curso legal es obligatoria de uso en el país. Y eso tiene sus cosas negativas. Es decir, que el ser humano o que las personas o que los ciudadanos no puedan decidir el tipo de dinero que utilizan de forma voluntaria, de forma libre, sino que esté impuesto, eso, desde mi perspectiva, quizás no es positivo, porque no dejas que las personas decidan, pues como pasa en lugares en los que sí hay curso legal de bolívares venezolanos en Venezuela o de pesos argentinos, entonces estás obligando a la población a que utilice algo que se devalúa. Claro, como Estado te interesa, ¿no? Que utilicen tu moneda, porque si no, ¿quién la va a querer cuando la estás destrozando, ¿no? Entonces eso es peligroso para las personas. Entonces, no considero que sea positivo para las personas. Quizás sí para los estados hacer curso forzoso, pero por eso no considero que cambie absolutamente nada hacer Bitcoin de curso legal, más allá que perjudicar a las personas en que les obligues a utilizar algo que quizás no quieran. Esto es Emprende Radio, es un canal dedicado para los emprendedores. Normalmente el emprendedor, una de las cosas que busca es el éxito. Y entonces me gustaría saber, para Adrián, ¿qué es el éxito? Muy interesante esta palabra, este palabrejo, que en realidad la procedencia etimológica es salir de, es cambiar de lugar, ¿no? Entonces, realmente éxito es modificar, es pasar de un estado a otro, pasar de una cosa a otra, ¿no? Entonces, lo único inevitable es el cambio. O sea, el cambio es la única constante, todo el rato hay cambio. Y el éxito lo considero como la buena adaptación a ese cambio. O sea, creo que cualquier persona que tenga capacidades de adaptación, y eso es lo que yo labro en mí mismo o intento generar en mí o intento estar siempre proactivamente adaptándome a los cambios, porque si te das cuenta, la gente que acaba teniendo problemas, la gente que acaba teniendo dificultades, ya sean económicas, empresariales, sociales, de relaciones, son las que no son capaces de afrontar correctamente los cambios que de forma natural vienen, o aquellos que se agarran demasiado a ciertas hábitos, condiciones mentales, creencias, situaciones anteriores. Entonces, así es como considero yo que es el éxito. Lo leo como la correcta, no sé si decir correcta, pero es la facilidad o la capacidad, la habilidad de adaptarte a lo que quieres y lo que a veces no quieres. Vamos llegando poco a poco al final de esta charla. Yo no lo considero entrevistas, para mí son charlas que tengo con vosotros, y os voy cediendo poco a poco la dirección del programa, y en este apartado os dejo que podáis vosotros por una vez hacerme una pregunta a mí que durante la charla te haya podido generar curiosidad. Después de lo que hemos hablado, Darío, ¿sigues pensando lo mismo de Bitcoin o ha cambiado algo en ti? Al final, yo ya te lo digo, cuando estábamos en privado en mi despacho y al inicio del mismo programa, he dicho que yo me quería tomar este programa desde el desconocimiento, porque realmente yo siento que tengo desconocimiento y además porque yo creía que podía aportarle más a la gente que nos está viendo. Nuestro canal no es un canal de finanzas,
enfocadas a la inversión, aunque muchas veces tocamos esa temática, y entonces la audiencia nuestra es una audiencia que va a tener en general una formación base en referencia a esto. Es verdad que he ido subsanando dudas que tenía yo propias y dudas que podía tener la audiencia. Cuando tienes más información, no sabes si vas a decidir A o B, pero por lo menos tienes ya más razones para tomar la decisión. No ha cambiado la decisión que yo tenía, que es de... lógicamente yo no tengo la seguridad ni sabría cómo argumentar para darle la seguridad a las personas para que inviertan o no. Pero sí me genera la suficiente curiosidad como para que una parte de mis inversiones vayan hacia ahí, porque sí que me parece que tiene sentido. Entonces, no sé si te respondió en la pregunta, pero al final no tengo las certezas, pero ¿en qué tenemos las certezas en la vida? Lógicamente es algo que acá está cambiando las reglas del juego en sí, porque esto está cambiando las reglas del juego. Me gusta esa parte en la que pierden el poder las altas esferas y que tú te puedas salir y agarrarte un poco a eso, ¿no? No tengo la seguridad de que no va a suceder nada y de que no me quede sin dinero, para decirlo claramente, pero bueno, me genera la suficiente inquietud y las suficientes ganas para dedicar una parte a esa inversión. O sea, si la pregunta es, me he ratificado en seguir tomando la decisión que yo tomé ya hace unos meses, que es de pues en torno a un 8-9% de mis inversiones mensuales van a ir hacia ahí. Y de todas formas, por lo que comentabas, o sea, no creo que tampoco el objetivo, ni el mío ni el tuyo, sea convencer a nadie de que tenga que invertir en ello. Al revés. O sea, tenga información. De que tenga la información y de que tome la mejor decisión, que es lo que he tratado de decir antes. Y quizás su mejor decisión sea no hacerlo. Pero al menos que tenga los conocimientos o al menos la información para tomar esa buena decisión, sea una cosa o sea la otra. Que se lo plantee. Sí, y de todas formas insisto en que ni siquiera tiene que ver, o al menos es mi objetivo, ni siquiera tiene que ver con que al final acabes invirtiendo o no. Mi objetivo es que entiendas la relevancia de lo que está sucediendo. Y tiene que ver también con la pregunta que me has hecho antes sobre el éxito. Tiene que ver con que inevitablemente estamos ante un cambio. Inevitablemente el mundo está haciendo ciertas modificaciones de forma generalizada que tienen que ver con esto y que cada vez van a ser más fuertes. Quizás en 2025 todavía no parezca tan generalizado. Lo mismo podríamos decir de forma mucho más... Internet, sí, todo. Exacto. Y luego ya llega un punto en el que no queda otra opción. Entonces simplemente dedicarle un poquito de espacio, un poquito de tiempo a entender que, por cierto, en el libro trato otros temas que tienen que ver no solo directamente con Bitcoin, sino con la historia, por ejemplo, del dinero, con casos concretos de temas pues más específicos sobre el mundo bancario, sobre la economía, sobre cómo funciona el mundo. Y yo siempre trato de incentivar no a invertir, sino a que entiendan sobre el dinero. Porque eso sí que es un concepto que ninguno nos escapamos, pero muy poca gente conoce. O sea, la mayoría de personas no sabe sobre el dinero. No digo sobre ganarlo, ni sobre invertirlo. No. Sobre qué es el dinero, qué es lo que hace algo valioso, por qué utilizamos el dinero como lo utilizamos. Y para mí es realmente curioso que tanta gente dedique tanto tiempo a trabajar por eso, a dedicarle esfuerzo, horas. O sea, dedicamos a veces más tiempo a trabajar que a dormir, muchas de las personas, y trabajan por algo que desconocen. Es increíble esto. O sea, al cabo de una vida nos pasamos entre unas 70.000 horas dedicadas a trabajar, y hay personas que se mueren sin saber absolutamente nada sobre dinero, sobre eso que le han dedicado tanto tiempo, ¿no? Yo en el libro le dedico tiempo también a eso, justo, a que la gente entienda qué es el dinero. Es una cuestión que es profunda, pero que mucha gente desconoce, y cuando entiendes el dinero, entiendes mucho mejor Bitcoin. Quiero terminar el programa, esta charla, pidiéndote que te dirijas a cámara y que lances el mensaje final que tú quieras. Tienes totalmente libertad para mandarles el mensaje que tú quieras. Pues realmente el mensaje es este, ¿no? Es dedicarle un espacio. No hace falta que te conviertas en un profesional, simplemente dedicarle espacio a comprender qué es el dinero, porque ninguno nos salvamos de vivir en un mundo en el que tengas que intercambiar valor, en el que tengas que
comer, dormir debajo de un techo, y todo eso se intercambia a través de dinero. Cuanto mejor entiendas qué es el dinero, cómo funciona, por qué es valioso o por qué no, todo lo que ha pasado a lo largo de no solo de la historia, sino de la actualidad, y eso es lo que también explico en el libro de Bitcoinismo, entenderás mucho mejor cómo te puede ir mejor, cómo puedes ser más próspero en tu vida. O sea, al final es que es para ti, o sea, es para que te vaya mejor a ti en ese sentido. O sea, no hay ninguna persona a la que le ha ido bien económicamente sin entender sobre este concepto que es el dinero en sí mismo. Así que tampoco hace falta que seas experto, solo que conozcas sobre el valor, la economía un poquito y sobre el concepto del dinero, que seguro, o sea, no hay nadie que haya profundizado en esto y no le haya ido un poco mejor. Muchas gracias, Adrián. Lo primero, por aceptar la invitación, por venir hasta aquí. Les vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo de tu libro para que los que quieran puedan adquirirlo y puedan empaparse de todo el estudio que las está dedicando durante casi 10 años al Bitcoin, y que puedan tener un poquito más de información aparte de la información que les hemos aportado en esta charla. Muchas gracias, Darío, por darme este espacio y este ratito, que me lo he pasado muy bien, ha sido muy cómodo, muy amigable, así que gracias por invitarme. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.